Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Vamos a continuar nuestro estudio del volumen 3 y hoy comenzamos con la meditación número 45. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar, nada más rápidamente comentar que no dejen de visitar la página que está ahí en los comentarios, donde pueden accesar los volúmenes y también las horas de la pasión, para que puedan hacer sus repasos lentos, contemplando las enseñanzas que nos va dando nuestro Señor Jesucristo. Es de suma importancia regresar y repasar lentamente, donde hay enseñanzas prácticas que podemos poner en práctica. Pues pueden apuntar, subrayar, remarcar para que después las vayan poniendo en práctica. Siempre las ponemos amándolas en nuestro corazón y tratamos de imitar a Luisa poniéndolas en práctica lo más pronto posible. Bueno, pues vamos a dar inicio a, a nuestro estudio con esta meditación. Adelante, Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Numeral 3-45. Febrero 27, 1900. La divina voluntad ata a Jesús al alma. El gran mal de la murmuración. Habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él, me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente y a cualquier parte que volteaba veía mi sumo bien. Pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que Él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad, unida a la suya, lo tenía encadenado, sin que me pudiera huir. Oh, admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Ahora, mientras me encontraba en este estado, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos, que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mi alma, así es para mí el alma conformada a mi querer. Y yo, en recompensa, me hago atar por su voluntad, y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión, ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía: diles qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro.
porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo, que soy santo y puro con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Jesús me lo decía a mí y yo lo repetía a esa gente, y después nos hemos retirado. Gracias, Gaby. Ok, vamos a hacer algunos breves comentarios sobre esta meditación. Aquí vemos el lenguaje de Luisa que cambia un poquito porque se empieza a abandonar toda en la voluntad de nuestro Señor. Entonces es el comienzo de algo que vendrá después, grandes enseñanzas sobre el vivir. Ahorita Luisa se abandona en la voluntad de nuestro Señor porque no ha aprendido todavía lo que vendrá después. Y nos deja ver Luisa esa parte mística de ella y queremos entrar en esta ventana que nos permite ver Luisa esta acción de ella abandonada completamente en la voluntad. Dice, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en él, me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente y a cualquier parte que volteaba veía a mi sumo bien. Pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad, unida a la suya, lo tenía encadenado, sin que me pudiera huir. Oh admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Entonces, estas palabras de Luisa son importantes para nosotros. Esta ventanita de la manera que describe Luisa lo que está sucediendo. Nosotros nos queremos abandonar de igual manera en su voluntad, aunque nosotros no vamos a presenciar lo mismo que Luisa, pero Luisa nos permite experimentarlo a través de ella, a través de sus palabras, especialmente esta parte que dice, oh admirable secreto de la voluntad de mi Señor, de cómo queda encadenado nuestro Señor dentro de este pequeño círculo y no puede huir al estar unidos a su santísima voluntad. Es muy importante después regresar y lentamente meditar cada palabra. Y luego vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le explica a Luisa, hija mía,
en el alma toda transformada en mi querer. Y aquí es importante mencionar que su querer es su voluntad. A veces se va a usar esta palabra, su querer, pero es lo mismo que su voluntad. Entonces, en el alma toda transformada en mi querer, en mi voluntad, yo encuentro un dulce reposo. Entonces, esa parte para nosotros es importante, porque el alma que logra ser toda transformada en la voluntad de nuestro Señor, le puede dar ese dulce reposo a Él. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiere reposarse en ellos. Bueno, ahí nos da un ejemplo. Me imagino que si nos reposamos en, no sé, en algunos cojines muy suaves o algo así, pudiéramos contemplar que no dan molestia ni resistencia, sino lo contrario. Dice, es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que se toma al reposarse sobre estos objetos, que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad, y en ella hago resplandecer el sol divino como en pleno mediodía. Entonces, ese atar a nuestro Señor Jesucristo, como describía Luisa, es la recompensa que da nuestro Señor para el alma que se dispone a esta transformación, a este abandono total en su voluntad. Eso lo ponemos en nuestro corazón. Es una enseñanza que va comenzando y que va a ir creciendo y que va a haber mucho más materia sobre esta enseñanza más adelante. Luego vemos el numeral 4 aquí. Es una enseñanza muy grande de nuestro Señor Jesucristo que debemos poner en práctica en nuestra vida. Y debemos de poner en práctica inmediatamente. De no perder tiempo en poner en práctica esta enseñanza que es de gran importancia. Todas son y la queremos amar, la queremos hacer nuestra, la queremos poner en nuestro corazón y la queremos poner en práctica. Dice nuestro Señor, diles, qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo? Que soy santo y puro con ellos. Tenemos que contemplar estas palabras fuertísimas de nuestro Señor Jesucristo en relación al murmurar uno de otro. Muy importante. ¿Qué haré yo que soy santo y puro con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Entonces,
cuán importante es para nosotros abandonar el murmurar entre nosotros. Siempre me viene a la mente la Sagrada Escritura, donde dice nuestro Señor que no nos preocupemos por la paja en el ojo del hermano, sino en la viga que tenemos en nuestro propio ojo. O sea, hay suficiente en nosotros mismos, en todas estas miserias y debilidades que tenemos, para estar murmurando por los demás, sino todo lo contrario. Hay que usar caridad con el hermano, siempre, con el prójimo. Siempre, siempre, siempre. Hay que poner en práctica esta enseñanza muy importante en nuestra vida. Es muy fácil olvidar esta enseñanza si no la ponemos en práctica inmediatamente en nuestras vidas. Y que evitemos este murmurar entre nosotros. Bueno, vamos a pasar a la siguiente meditación. Adelante, Irma. Sí, buenas noches. Buenas noches. Volumen 346, marzo 2 de 1900. La unión de los quereres ata el alma a Jesús. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, mi dulce Jesús se hacía ver crucificado e internamente me sentía atraída a mirarme en él para poder semejarme a él. Y Jesús se reflejaba en mí para atraerme a su semejanza. Mientras esto hacía, yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho: quiero que tu alimento sea el sufrir, no por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad. El beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, y el nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir. Mientras esto decía, el bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y la extendió en el interior de mi cuerpo. Y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía dislocar los huesos. Además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies. Y Jesús, que estaba sentado sobre la cruz, que estaba distendida en mi interior, todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos, y agregado: ahora puedo reposar tranquilamente. No tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte, porque la obediencia quiere hacerlo todo. Y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia. Y levantándose de la cruz, se ha puesto sobre mi corazón para reposarse. ¿Quién puede decir cómo he quedado sufriente estando en esta posición? Después de haber estado largo tiempo, Jesús no se apresuraba en aliviarme como las otras veces para hacerme regresar a mi estado natural, y aquella mano que me había puesto sobre la cruz no la veía más. Esto se lo decía Jesús, quien me respondía: ¿quién te ha puesto sobre la cruz? Tal vez he sido yo. Ha sido la obediencia, y la obediencia te debe quitar de ahí. Parece que esta vez tenía ganas de jugar, y como suma gracia he obtenido que me liberara el bendito Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ita.
Ok, vamos a hacer unos breves comentarios sobre esta meditación. Nuevamente encontramos a Luisa recibiendo la Santa Comunión. Aquí es importante mencionar que para tener mayor adición a su voluntad, a nuestro Señor Jesucristo, es importante la frecuencia con la que consumimos a nuestro Señor. Es muy importante recibirlo con la mayor frecuencia que podamos. Ese mi dulce Jesús se hacía ver crucificado e internamente me sentía atraída a mirarme en él. Entonces ella en esta comunión está haciendo esta atracción para mirarse en Jesús, a quien ella veía crucificado. Para poder semejarme a él, y Jesús se reflejaba en mí para traerme a su semejanza. Mientras esto hacía, yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho. Okay, entonces aquí recordamos siempre, siempre, siempre la condición de Luisa como alma víctima que va a sufrir los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y como mística que vive prácticamente suspendida entre el cielo y la tierra en alma. Entonces es importante siempre tener presente esas dos cosas, especialmente cuando leemos el numeral 2. Si quiero que tu alimento sea el sufrir, no por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad. El beso más sincero que ata más fuerte a nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, o sea, la unión de las voluntades, de la de nuestro Señor y la de nosotros. El nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir. Y para nosotros, que no somos almas víctimas, lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, pero ciertamente que padecemos al cargar nuestras cruces todos los días. Si las cargamos con amor, con resignación, ofreciendo todo lo que podamos sufrir a nuestro Señor Jesucristo, unido a su voluntad. Dice, mientras esto decía, el bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y ha extendido en el interior de mi cuerpo, y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía dislocar los huesos. Además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies, y Jesús, que estaba sentado sobre la cruz, que estaba distendida en mi interior, todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos, y ha agregado. Ok, nuevamente aquí tenemos una ventana a lo invisible, a lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en Luisa como alma víctima.
Si el Señor nos permite ver esto y está escrito, es importante para nosotros tener este conocimiento. Aunque en nosotros no seamos un alma víctima, pero sin embargo es muy importante contemplarlo, leerlo contemplado despacito, ver cómo actúa nuestro Señor Jesucristo en Luisa y qué es lo que hace con ella. Dice, ahora puedo reposar tranquilamente, no tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte porque la obediencia quiere hacerlo todo y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia. Entonces la obediencia quiere crucificar a Luisa, que es un alma víctima, y ese es parte de su oficio. Dice, y levantándose de la cruz, se ha puesto sobre mi corazón para reposarse. Es alivio para nuestro Señor Jesucristo, un alma como Luisa, donde se puede reposar nuestro Señor al ser crucificada, y nosotros también en esa abandono y unión que podamos tener con su voluntad, le podamos dar un poco reposo a nuestro Señor Jesucristo, como vimos en la meditación anterior. ¿Quién puede decir cómo he quedado sufriente estando en esta posición? Después de haber estado largo tiempo, Jesús no se apresuraba en aliviarme como las otras veces para hacerme regresar a mi estado natural. Entonces aquí con estas palabras podemos entender, aunque ya sabemos que Luisa está en alma. Sabemos que siempre que Luisa va a ser crucificada, Luisa está en alma y no en cuerpo. Dice, y aquella mano que me había puesto sobre la cruz, no la veía más. Esto solo lo decía a Jesús, quien me respondía, ¿quién te ha puesto sobre la cruz? Tal vez he sido yo, ha sido la obediencia, y la obediencia te debe quitar de ahí. Parece que esta vez tenía ganas de jugar y como suma gracia he obtenido que me liberara el bendito Jesús. Bueno, Luisa aceptó desde el volumen 1 ser un alma víctima de nuestro Señor Jesucristo y por consecuencia pues ella tiene esa obediencia de ser crucificada, de ser una víctima. Entonces nosotros, ¿qué obediencia podemos tener? Podemos poner en práctica como almas obedientes a la enseñanza que nos dio sobre el murmurar de las almas. Eso sí es algo práctico que nosotros podemos poner y ser obedientes a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Vamos a concluir aquí el día de hoy. Nos quedamos un poquito en silencio contemplando estas dos meditaciones, especialmente la tarea de poner en práctica esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre no murmurar sobre las gentes, sino tener caridad siempre con las almas. Gracias, Señor, te damos por todas las gracias que infundes en nosotros.
Gracias por tu infinita misericordia sobre nosotros, miserias que somos, débiles que somos. En ti confiamos, Señor, en tu infinita misericordia. Damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, que nos cubra con su manto de protección y de amor. Gracias a San José, a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta. Gracias a todos ustedes que se están conectando, que se van a conectar para realizar este estudio. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Gaby y a Irma. Vamos a concluir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mil gracias, mil bendiciones. Buenas noches.